Muy buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, muy buenas noches. Gracias a todas y todos por acompañarnos en este primera edición del programa Conocer para Crecer del Centro de Estudios Superiores, Investigación y Consultoría del CSIC, que bueno, en esta ocasión tiene una invitada muy reconocida, una mujer con una gran trayectoria que me voy a permitir presentar en este momento para abordar el tema de las nuevas masculinidades. Mariana Díaz Figueroa, bienvenida Mariana, buenas noches. Es maestra en Protección Internacional de los Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con diplomados en Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género y Derechos Humanos y Control de Convencionalidad en Flaxo, México, así como en Gerencia Social y Políticas de Discapacidad, Flaxo, Chile, además de diversos cursos de especialización en el Sistema Interamericano y Universal de Protección de Derechos Humanos. Es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela de Formación Judicial. Ha participado como consultora experta en la Relatoría sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También ha impartido diversas conferencias en materia de derechos humanos y derecho constitucional y participado en la redacción de artículos de divulgación e investigación. Fue integrante del Comité Asesor de la publicación Prácticas Prometedoras en la respuesta a la violencia contra niñas y mujeres con discapacidad en América Latina y el Caribe hispano, dirigida por diversas organizaciones. Fue reconocida por la revista Foro Jurídico como una de las abogadas más influyentes de México. Desde 2010 labora como abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias de nuevo, Mariana, por aceptar la invitación para acompañarnos en esta primera edición de este ejercicio de reflexión, de divulgación, de aprendizaje que es Conocer para Crecer, con un tema tan importante hoy en día como es el de las nuevas masculinidades. Un poco el formato que vamos a seguir a propuesta de nuestra ponente es el de algunas preguntas detonantes a partir de las cuales va a ir abordando el tema para al final abrir el espacio a algunas preguntas y respuestas de las y los participantes. Les agradezco, bueno, pues en el entendido y sabiendo que no siempre es tan fácil prender la cámara, por la razón que sea, pero también es siempre muy amable para, en este caso en particular, el ponente, para quien está haciendo uso de la voz, poder ver las caras de las personas que están participando. Entonces, respetando y entendiendo quienes no pueden hacerlo, les agradezco mucho a quienes sí tienen la posibilidad de prender su cámara. Pues bien, sin más, bienvenida de nuevo, Mariana, a este ejercicio e iniciamos qué son las masculinidades. Hola, buenas noches a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al CSIC por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, empezando con la plática, quisiera comenzar mencionando un poco qué entendemos por nuevas masculinidades. Y esto deriva un poco de la idea hegemónica que tenemos de cómo se entiende que debe ser un hombre o una masculinidad. Entonces, desde la historia, ¿no? Como hemos crecido históricamente, entendemos que los hombres tienen que tener ciertas características que vienen, digamos, diseñadas por algo que se conoce como roles de género o estereotipos de género. Entonces, si yo les digo que un hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser el proveedor de la casa, tiene que ser el que aguanta todos los problemas y no le pide ayuda a nadie, el que trabaja pero no se hace cargo de nada de la casa, que tiene un humor muy fuerte, ¿no? Gustos determinados, que le tiene que gustar ciertas cosas y otras no. Eso es la definición o como entendemos históricamente cómo debe ser un hombre. Entonces, todo esto tiene un reflejo en las violencias y en la sociedad. Y a partir de esto, digamos, la cuarta ola de los feminismos, porque si ustedes saben,
los feminismos, el desarrollo de los feminismos se maneja por olas, cómo se va desarrollando el entendimiento de el género, los estereotipos de género, etcétera. La cuarta ola entiende que un punto importante para combatir la violencia basada en género está precisamente en el tema de trabajar las masculinidades, de cómo se ha entendido históricamente y socialmente que debe ser un hombre, porque con este entendimiento histórico muchas veces se da una carga de agresión, ¿no? De poder, de suprasubordinación respecto, sobre todo hacia las mujeres, pero también respecto a otros hombres que no coinciden con este mandato de masculinidad hegemónica. Entonces, a raíz de esto, la cuarta ola de los feminismos entiende que tenemos que repensar cómo entendemos que debe ser un hombre y las características que deben tener los hombres. Y es por esto que nacen las nuevas masculinidades. ¿Y qué buscan las nuevas masculinidades? Pues quitar un poco estos estereotipos de género que tenemos en relación con los hombres. O sea, todas estas ideas preconcebidas que socialmente tenemos en relación a cómo debe actuar un hombre. O sea, desde cosas tan sencillas como debe trabajar mucho, debe ser el sostén de la casa, no debe llorar, no debe demostrar sus sentimientos, porque eso lo relacionamos con debilidad, por ejemplo. Eso tiene que ver con la masculinidad hegemónica, como nos enseñaron, pero a partir de las nuevas masculinidades nos tratamos de repensar qué es eso, porque eso no solamente le afecta a los hombres en su actuar cotidiano, sino también en el reflejo que tienen en relación con la sociedad. Un poco sería esa la respuesta. Muchas gracias, Mariana. Quienes tengan inquietudes pueden ir anotándolas, manifestándolas pues en el chat y al final de ahí nos vamos pasando para la sesión de preguntas y respuestas. Un poco, bueno, pudiera ser redundante, pero tal vez marque la pauta para explicarlo un poco más o tal vez con algunos ejemplos. ¿Por qué son importantes las nuevas masculinidades, Mariana? Bueno, yo diría que las nuevas masculinidades son importantes para todo el mundo en general, no solamente para los hombres, y por eso ahí me permito hablar un poco como aliado, porque también es importante tener nuevas masculinidades desde cómo son entendidos los hombres en la sociedad, la carga que se les da, porque hay que reconocer que los hombres también tienen una carga desproporcionada socialmente hablando en muchos temas. ¿A qué me refiero con esta carga desproporcionada? Y vuelvo a los ejemplos que di hace un momento. Por ejemplo, esta idea de que los hombres no lloran o que no deben demostrar sus sentimientos, es cierto. Los hombres generalmente no demuestran sus sentimientos, pero está demostrado que se suicidan más o menos en una proporción de 70% más que las mujeres. Y tiene que ver mucho con esto, ¿no? Porque hay una carga desproporcional socialmente hablando en relación con los hombres. ¿Y esto qué hace? Además de esta carga desproporcional que tenemos sobre los hombros de los hombres, absolutamente injusta, ¿no? Eso también se refleja en una actitud de suprasubordinación, por ejemplo, en relación con las mujeres. Entonces, hay una actitud de poder en donde muchos hombres que tienen esta masculinidad hegemónica, un poco tóxica, que después hablaremos de eso, realizan actitudes de poder en relación con las mujeres y entonces se sienten legitimados para realizar, por ejemplo, acciones agresivas en relación con las mujeres, tanto físicas, verbales, psicológicas, etcétera, y no solamente en relación con las mujeres, sino, por ejemplo, también
con otros hombres que no responden a esa masculinidad hegemónica de la que hemos venido hablando. Entonces, podemos ver pues muchos actos de violencia, digamos, tratando de reforzar o de cuidar esta masculinidad de la que queremos desprendernos. Entonces, por eso es importante hablar de nuevas masculinidades, tanto para ustedes, hombres, porque estas viejas masculinidades antañas les dan una carga desproporcionada que no tendrían por qué tener, ¿no? En muchos aspectos sentimentales, económicos, en lo que ustedes quieran, psicológicos, físicos. Físicos porque, claro, los hombres tienen que ser siempre más fuertes que las mujeres, ¿no? En todos los sentidos, hablando de estereotipos. Entonces, para ustedes son buenas las nuevas masculinidades, para nosotras también, porque nos permite hablar de un tema de igualdad entre hombres y mujeres y también para otros hombres y otras personas que no necesariamente responden a esa masculinidad hegemónica, vieja, antaña, de la que queremos alejarnos. Gracias, Mariana. ¿Los estereotipos de género y el machismo afectan solamente a las mujeres? Creo que esa es una pregunta muy interesante porque normalmente pensamos que el machismo, ¿no?, que viene de este sistema patriarcal, ¿no?, en donde todo está creado por los hombres y para los hombres, pero sí, claro, pensando siempre en un tipo estereotipado de hombre, ¿no?, que tiene ciertas características. Entonces, la respuesta sería, por supuesto que no. Los estereotipos y el machismo no solamente afecta a las mujeres, por supuesto podemos ver una afectación directa a las mujeres en muchas cosas, ¿no? En una diferencia salarial, de oportunidades de trabajo, de que se les dan a las mujeres estas labores de cuidado de manera más exacerbada, sin duda, ¿no? O que son víctimas en muchos casos de diferentes tipos de violencia en relación con los hombres, eso es cierto, ¿no? Ahí vemos una afectación y una manifestación de afectación del machismo y de estereotipos de género en relación con las mujeres, eso sin duda, pero también, y hay que decirlo, ambas cosas, tanto el machismo como los estereotipos de género, afectan sin duda, y como lo había mencionado anteriormente, en momentos de una manera desproporcionada a los hombres. ¿Por qué? Insisto, porque el machismo y los estereotipos de género dan un mandato de masculinidad y de un hombre con ciertas características que si somos reales es imposible lograr, ¿no? Porque hablamos, o sea, de hombres que siempre tienen que ser fuertes en absolutamente todos los sentidos, económicamente exitosos, ¿no? O sea, unas cosas extraordinarias en todos los aspectos. Y si hablamos de personas reales, eso no sucede ni con los hombres, ni con las mujeres, ni con ninguna persona. Entonces, si nos damos cuenta y nos cuestionamos, en realidad el machismo genera una carga enorme, desproporcionada en relación con los hombres, lo que se vincula sin duda con los estereotipos de género que, como ya habíamos mencionado, pues son estas ideas preconcebidas que socialmente se toman como ciertas, pero que no necesariamente lo son, son falsas y están basadas en cuestiones de género. Insisto, como estas cosas de el hombre tiene que ser el proveedor o no sé, tiene que ser siempre fuerte o si es un poco agresivo, a los hombres se les perdona y se les acepta que sea agresivo, ¿no? Y las mujeres, si llegan a ser un poco más, digamos, vehementes en lo que piensan, entonces se les clasifica como, no sé, inestables emocionalmente, etcétera. O sea, todo esto es estereotipo de género, ¿no? De cómo
tenemos entendido socialmente a un hombre y cómo tenemos entendida socialmente a una mujer. O sea, esas son las cargas sociales que se le dan a los hombres y a las mujeres. Y pueden ir desde estos temas, por ejemplo, un hombre, pues, un líder nato, ¿no? Y las mujeres no necesariamente son tan buenas en el trabajo y por eso tienen que dedicarse preponderantemente al hogar. Digo, estos son estereotipos de género, ¿no? Desde esas cosas que vemos en el ámbito laboral, no sé, educativo, etcétera, hasta cosas mucho más sencillas como, y siempre pongo este ejemplo en clase, o sea, los olores. Hasta un simple olor los tenemos que dividir por género y eso, perdónenme, pero es una tontería. No me digan que los olores tienen género y entonces hay olores, cosas tan simples como esas, que son más masculinos que otros, ¿no? O sea, madera, flor, no sé, fresco, dulce o qué sé yo. O sea, y si lo ponemos así, en realidad es una tontería, ¿no? Cuando los olores son olores y los gustos son gustos y ya no tendríamos que clasificar todo en cajitas, que lo único que nos hacen esas cajitas, el problema es que nos limitan el ejercicio de nuestros derechos. Y hablándolo de manera más clara, porque yo sé que seguramente nos escuchan personas que no son abogadas, cuando nos limitan el ejercicio de nuestros derechos porque nos encasillan en cajitas, ¿no?, tan chiquitas, no solamente nos limitan derechos, nos limitan la posibilidad de ser felices. Tan fácil como eso. Creo que ahí estaría la respuesta. Gracias, Mariana. ¿Qué es la masculinidad tóxica? Pues precisamente la masculinidad tóxica se vincula con todo lo que ya hemos visto. Es decir, estas masculinidades viejas, antañas, que nos dicen que un hombre, para ser un hombre y un verdadero hombre, y entiéndase esto que lo digo de manera sarcástica, tiene que cumplir ciertas características, pues de cierta manera fantasiosas, si me dejan decirlo, y reales, que dan una carga desproporcionada. Eso, por supuesto, genera una presión absoluta en los hombres y entonces vemos ahí temas de salud mental en donde hay pues mucha depresión, mucha presión social, pero también estas dinámicas de poder entre hombres y mujeres, hombres y personas que no responden a esos mandatos de masculinidad, lo que hacen es generar un ambiente agresivo, socialmente hablando, de violencia en todos los sentidos, ¿no? Violencia física, psicológica, emocional, económica, porque además socialmente a estos hombres, a esta característica de hombre tóxico, se le da socialmente cierto valor y cierto nivel, porque estamos tan mal socialmente que quienes cumplen con esta masculinidad tóxica, digamos, son acreedores a ciertos premios o valores sociales. Es decir, por ejemplo, un hombre que tiene varias parejas no consensuadas, por ejemplo, entonces es un hombre que liga muchísimo y que tiene mucho pegue con muchas personas y eso es apreciado socialmente, hablando socialmente, y eso reproduce un tema de toxicidad. Lo mismo, por ejemplo, se justifican temas de agresión al interior del hogar, ¿no? Y si un hombre le pega a su esposa, pues es porque seguramente se lo merecía, porque se portó mal, porque no cumplió con algo que él quería, etcétera. Entonces, esta complicidad hace que la agresión vaya creciendo. Y lo podemos ver desde actos, digamos, menores, en ofensas verbales, etcétera, hasta actos ya mayores que pueden llegar hasta temas de feminicidio o crímenes de odio, que esto es terrible, ¿no? Y no es exageración
yo he tenido personalmente, o sea, casos de, por ejemplo, violencia o amenazas feminicidas, ¿no? A lo mejor puede parecer un exceso, pero eso cuando en un mensaje te ponen, pues ojalá y te encontrarán en una barranca muerta, eso es un mensaje feminicida, ¿no? Y lo tenemos muy naturalizado en nuestra sociedad, con eso y con los crímenes de odio. Entonces, eso es lo que genera las masculinidades tóxicas y, digamos, el problema no solamente es eso, es que la sociedad lo permite, lo tolera y lo premia. Entonces ahí nos tendríamos que cuestionar muchísimo. Gracias, Mariana. Una duda recurrente, planteamiento que ha sido motivo de controversias y discrepancias, Mariana, en conversaciones, en redes sociales, es el siguiente. ¿Podemos o no, debemos o no, es conveniente, es válido, es aceptado, es bien visto, es mal visto o no, que los hombres abordemos, demos nuestra opinión, impulsemos, hablando de los temas de feminismo, con su agenda, la gran agenda o la agenda amplia del feminismo y de las masculinidades? Es decir, qué es lo correcto, lo conveniente, lo viable, lo bien visto, lo adecuado, porque siempre es motivo, o constantemente es motivo de controversias y debates, esto en particular. Los hombres no pueden hablar o opinar de X o Y tema por estas razones. ¿Cuál sería la respuesta en ese sentido, Mariana? Creo que la pregunta está ahí muy clara y me parece, digamos, interesante porque sí, siempre tenemos el tema recurrente de que los hombres no pueden participar en los temas que corresponden a las mujeres y las mujeres en los temas que corresponden a los hombres. Si me dejan decir mi opinión, yo creo que los temas que tienen que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, que en realidad eso es lo que busca el feminismo, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres, y es la finalidad última de las nuevas masculinidades, buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Eso tendría que ser un tema que nos interese a todas y a todos, ¿no? Buscar la igualdad entre las personas. Ahora, es cierto que ciertos espacios, por ejemplo, han sido históricamente ocupados por los hombres y entonces vale la pena que en aquellas, digamos, en aquellos temas que involucran directamente a las mujeres, pues participen las mujeres de una manera activa y prioritaria, pues porque históricamente no han tenido la posibilidad de hacerlo. Y también, por ejemplo, son quienes en primera persona viven muchas cosas. Por ejemplo, en los temas de lactancia o de gestación, pues tendríamos que tener a mujeres o personas lactantes o gestantes hablando directamente de estos temas. Y lo mismo en relación con las masculinidades. Yo creo que es muy importante que las mujeres nos acerquemos, como en este ejercicio, y hablemos de por qué para nosotras y para la sociedad es importante estas nuevas masculinidades que yo siempre las abrazo y les agradezco muchísimo porque encontrar nuevas masculinidades no siempre es fácil y es muy importante, pero yo lo hago no desde la posición de querer imponer algo, porque ¿quién mejor que los hombres decir qué necesitan para repensar esas masculinidades, sino en este momento como aliada, ¿no? Y hablando de por qué son importantes para la sociedad y para nosotras como mujeres, sin en ningún momento tratar de imponer nada, porque creo que esa es una conversación que se tiene que tener entre hombres, ¿no? Y de hecho, los cursos de nuevas masculinidades se dan en entornos seguros en donde se llevan a cabo pues reuniones de hombres, que eso también me parece muy sano. Muy bien, muchas gracias, Mariana.
Vamos a abrir el espacio para algunas preguntas y respuestas. Si no tienes inconvenientes, si estás de acuerdo, Mariana, tenemos todavía 10 minutos de acuerdo con lo proyectado. Entonces, adelante, no sé si alguien de los participantes quiere hacer algún comentario, planteamiento. Pueden levantar la mano, tienen la función de la manita. Diana, adelante, Diana. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, ya está activado, ¿verdad? El audio. Ok, bueno, pues nada más breve y me parece muy interesante que se aborde este tema de nuevas masculinidades en el mes de la mujer, bueno, del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, porque obviamente siempre las pláticas de feminismo son entre mujeres, ¿no? Y la mayoría, las 90% de las asistentes son mujeres. Y también es interesante que los hombres participen. ¿Por qué? Porque también son parte de, ¿no? Es importante el diálogo y abrir esta puerta y las nuevas masculinidades, pues es la opción, es la nueva visión en derechos humanos, derechos de las mujeres. A mí me encanta trasladándolo a la cultura popular, el actor Jason Momoa, que es el actor que ha hecho la película de Aquaman. Él ha sido a nivel mundial un referente en este tema de nuevas masculinidades porque pues él representa, ¿no?, el estereotipo físico del hombre fuerte, macho, mide 2 metros por 2 metros y sin embargo él desde hace años asistió a una alfombra roja con un traje rosa y causó mucha polémica porque no se había visto o no era común que un actor fuera a un evento tan importante con un traje de ese color. Y él dijo, ¿qué tiene? Me gusta. ¿Y por qué no? O sea, el hecho de que yo me ponga un traje rosa no me hace ni menos ni más hombre. Entonces, a partir de ahí, él ha abordado ya esta filosofía de las nuevas masculinidades, usa donas para el cabello de colores, mascadas, y es a la vez un padre de familia. Bueno, ya se divorció, pero, o sea, dice, esto es porque me gusta, ¿por qué me voy a limitar? Si yo quiero usar una dona para el cabello, yo me la quiero poner y no debe de afectar mi imagen de hombre ante la sociedad, ¿no? Entonces se me hace súper interesante que alguien así lo ponga en mesa de debate porque fue mundial y gente que a lo mejor no está familiarizada con estos temas, que ve pues, las noticias de espectáculos, que ve algo así, pues ya se empieza a dar cuenta, ¿no? Ya es algo que suena y que es cada vez más fuerte. Entonces, pues felicidades, como siempre, Marianita, pues excelente. Y también a ti, David, enhorabuena por tocar estos temas que son tan necesarios y que permiten la construcción de una sociedad mejor. Gracias, Diana, muchas gracias. No sé si quieres hacer algún comentario, Mariana. No, pues nada más agradecer a Diana el comentario y a ti la oportunidad del espacio y esta idea tan importante de hablar de las nuevas masculinidades. Solo eso. Listo, perdón, gracias, al contrario, gracias a ti, Mariana. Alma, adelante, Alma. Hola, buenas noches a todos. Bueno, a mí me gustaría compartir una experiencia o algo un fenómeno que se está empezando a notar aquí en el ambiente laboral en el que me desempeño, que es netamente una masculinidad tradicional, pues un ambiente militar netamente que era o fue fundado por hombres y para hombres. Pues por ahí en alguna época en la revolución se empezó a dar el fenómeno de las mujeres, pero se tenían que disfrazar de hombres para poder incursionar en este medio. Hasta les pudieron dar la jerarquía a una de ellas que la corrieron, no la reconocieron sus méritos a pesar de ser mujer, porque todos los méritos que tuvo los realizó cuando los demás pensaban que era hombre, porque estaba disfrazada. Entonces, cuando se enteraron que era mujer, la corrieron del ejército. Empezaron a reconocerla muchos años después. Ya incluso a veces la jerarquía se la dieron post-mortem. Actualmente he empezado a notar que
el hombre o la pareja masculina es la que se retira y se está dedicando a cuidar a los hijos. Y la que sigue trabajando y desempeñándose como militar en el activo es la mujer. Y no los he notado, he platicado con principalmente, tengo dos personas muy cercanas que son las que se están dedicando netamente a cuidar a los hijos, los llevan a la escuela, se encargan de la casa y no les ha generado ninguna clase de conflicto. Eh, pero en cambio hay puntos claves. En la escuela donde está Germán ahorita realizando la maestría, es un ambiente netamente macho, o sea, masculino tradicional, donde sí les cuesta un poco incluir a las mujeres y tienen la dificultad de que, para empezar, el porcentaje, ¿no? O sea, el 1% es mujer, de 80 eran 3 mujeres, una ya se fue, porque no pudo aguantar el ritmo que traían. Es muy difícil, les cuesta mucho trabajo involucrarse y, y trabajar a la par que los hombres. Entonces, pero también hay esa parte donde sí se está dando la facilidad para ellos de cuidar a sus hijos, dedicarse y olvidarse del ambiente netamente militar y le dejan a la esposa que evolucione y se desempeñe con cargos y con jerarquías altas o a la máxima que nos llega, porque también como mujeres estamos limitadas a ciertas jerarquías. No podemos llegar a ciertas jerarquías que están ser abiertas para los hombres, ¿no? Por ejemplo, hasta ahorita no se puede dar una mujer secretaria de la defensa porque pues ninguna, con ninguna especialidad hasta ahorita, puede llegar a ese punto, ¿no? Apenas están empezando a ocurrir. En 2007 fue cuando se empezó a abrir las escuelas para las mujeres. Las escuelas netamente de armas se abrieron hasta el 2012. Entonces, esas especialidades que permiten que una mujer pudiera llegar a ser secretaria de la defensa apenas están empezando a crecer y empezando a llegar. Pero sí me gustaría, eso me sorprendió mucho empezar a notar eso, que los hombres se están flexibilizando para poder llevar ellos la casa, siendo militares. Muchas gracias. Muchas gracias, Maranita, y les agradezco mucho la invitación y empezar a ver estos temas más allá, ¿no? Y felicidades, David. Gracias, Alma, muchas gracias. Ujú. Muy interesante la reflexión. Mariana, ¿algún comentario? No, pues solamente celebrar que también en el ejército empieza a haber un pequeño ejercicio de nuevas masculinidades, que queda mucho sin duda por hacer, pero qué bueno que hay estos pequeños ejercicios. Listo, ¿me escuchó? Ahí está ya, perdón, es que yo no podía activar yo mi micrófono, perdón. Sí escuchamos, muchas gracias, buenas noches. Solo que en tu caso no puedo decir tu nombre porque no aparece solo tu celular. Te agradezco mucho, bienvenidos y te presentas para los demás asistentes y para nuestra ponente. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Guillermo Romero. Por alguna razón no salió mi nombre, pero bueno, este, muchas felicidades, Mariana, por la plática. Sumamente interesante esta introducción a la nueva masculinidad. Digo, yo he leído un poco sobre el tema y sé que existe la masculinidad hegemónica, por ejemplo, el machismo, la masculinidad subordinada. Mi pregunta sería, bueno, uno, si puedes darnos algún ejemplo, citar alguna de las nuevas masculinidades. Y dos, ¿qué opinas de la amistad entre un hombre y una mujer, que antes podía ser como mal vista, ¿no? Hablando de pues de este estigma que teníamos los hombres sobre de que mientras más conquistas femeninas, pues mejor, ¿no? Y más poderoso y mejor visto socialmente. ¿Crees que han evolucionado, bueno, o que han evolucionado las relaciones hombre-mujer hoy en día y crees que tenga algo que ver esto de las nuevas masculinidades? Listo. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy interesante. Pues mira, sobre todo en relación con tu segunda pregunta, me gustaría decirte que sí, tenemos un poco un estereotipo también, además heteronormado, ¿no? Que creemos que si un hombre y una mujer se llevan muy bien, pues necesariamente
hay una atracción sexual ahí y no se puede ver de otra manera, entonces por eso no se entiende que un hombre y una mujer pues puedan tener una amistad. Sin embargo, sabemos que eso no necesariamente es así, ¿no? O sea, hombres y mujeres pueden tener amistades sin ninguna otra intención más que el mero cariño y eso está perfecto, porque no todo gira en torno a los hombres, ni todo gira en torno a las mujeres, ¿no? Los hombres no solamente están buscando una relación sexual y las mujeres no solamente son objeto de deseo, entonces creo que sí, eso es parte de las nuevas masculinidades, ¿no? De cómo se entienden las nuevas masculinidades y es pues solo un ejemplo. Y la otra pregunta, ¿no? De cuáles otras nuevas masculinidades, pues esa sí te la voy a deber. Uno, porque creo que no me toca a mí como definirlas y además creo que la verdad existen muchas masculinidades como hombres hay en este mundo, ¿no? Que se pueden identificar de diferentes maneras. Lo importante es destruir y desmantelar estereotipos, prejuicios y el orden patriarcal que tenemos socialmente definido. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Muchas gracias. Pues bien, con esto concluimos este primer ejercicio de Conocer para Crecer, no sin antes agradecerte de nuevo, Mariana, tu disposición, el haber aceptado ser parte de este foro, tus explicaciones tan valiosas y necesarias, y agradecerles a todas y a todos los asistentes, los participantes, recordarles que todos los jueves a las 8 de la noche, a través de las páginas de las redes sociales y la página del CSIC, vamos a estar dando a conocer los ponentes y los temas que iremos abordando en este ejercicio Conocer para Crecer. La próxima semana, el próximo jueves, abordaremos el tema precisamente que ya refería Diana hace unos minutos, del Día Internacional de la Mujer, que se celebra precisamente en este mes. Pues bien, mil gracias de nuevo, Mariana. Gracias a todas y todos por su participación. Gracias al equipo del CSIC por su apoyo. Gracias, Mauricio, Mónica, Tere. A todas y a todos, buenas noches.